Había un leve tic-tac en el tablero. Uno de esos sonidos que solo notas cuando el mundo se apaga dentro de tu cabeza. Ese tipo de silencio que no llega con la paz, sino que se derrama cuando algo detona en el centro de tu vida y tú solo estás ahí, sentado entre los escombros, parpadeando. Amanda solía tararear mientras cocinaba. Melodías tontas y desafinadas. Recuerdo que me parecía encantador cuando nos mudamos juntos. Sí. Ahora no puedo recordar la última vez que cocinó, mucho menos que tarareara. Últimamente la casa se siente más fría. No en temperatura, sino en presencia. Como si ella se hubiera ido mudando poco a poco sin llevarse una sola caja. Y aún así, yo me quedaba. Como un perro leal mirando la puerta principal incluso después de que ya ha sido cerrada con llave desde el otro lado. No quise encontrar lo que encontré. Dios sabe que no estaba buscándolo. Solo intentaba pedir una pizza. Eso era todo. Su teléfono estaba en la mesa del salón. Ella estaba arriba, en una de sus duchas eternas con la puerta cerrada. Cogí el teléfono para buscar la aplicación de Domino's. Nunca tuve intención de abrir los mensajes. Ni siquiera sabía que su pantalla seguía mostrando las vistas previas. Pero sí. Brandon. Todavía no puedo creer lo que le dijiste. Fue despiadado. ¿Su cara? Como calavera del Mayo. Amanda. Le di a elegir, justo delante de sus amigos. Obedéceme o lárgate. Tenías que haberle visto la cara, años de alegría borrados en un segundo. Y luego otro mensaje. Brandon. ¿Todavía vive ahí? Qué fuerte. Yo me habría ido. Amanda. Es demasiado patético para irse. Ya ni pelea. Solo me ve pisotearlo. Me quedé mirando la pantalla más de lo que debía. No porque no pudiera creerlo, sino porque, en el fondo, sí lo creía. Lo sabía. No me temblaron las manos. El corazón no se me aceleró. Eso solo pasa cuando algo te sorprende. Y esto no era sorpresa. Era confirmación. ¿Lo peor? Ella lo dijo como si fuera un juego. Como si se sintiera orgullosa. Pude imaginarla riendo, con esa misma expresión arrogante que me puso la semana pasada cuando le pregunté si estábamos bien. Claro que sí, amor. ¿Por qué lo preguntas? No dije una palabra cuando bajó. Le entregué el teléfono como si nada hubiera pasado. Pedí la pizza. La vi poner alguna porquería en Netflix y sentarse a mi lado como si todo estuviera bien. Como si no me hubiera destripado y colgado los restos en la pared para que otro los admirara. No pude dormir. Me senté en el garaje mirando el coche durante horas. Sin conducir. Solo aferrado al volante con tanta fuerza que los dedos se me quedaron entumecidos. No dejaba de pensar en su voz. Ni siquiera en lo que dijo, sino en cómo lo dijo. Burlona. Despectiva. Como si ni siquiera mereciera una traición privada. Al día siguiente la seguí. Sí. Hice lo que juré que nunca sería el tipo de hombre en hacer. Ella dijo que trabajaría hasta tarde. Que estaban contra el reloj. Que Brandon traería comida tailandesa para el equipo. La vi conducir 20 minutos en dirección contraria a su oficina. No aparcó cerca de ningún restaurante ni de una oficina. Era una calle residencial. Calle Brandon. No llamó. Usó una llave. No la enfrenté. No entonces. Esperé. Esperé hasta verlos salir 3 horas después, con ropa distinta. Ella reía. Él le dio una palmada en el trasero. Ella no se inmutó. Ni miró a su alrededor. Como si yo no existiera. Esa noche hice una maleta. No una completa. Solo lo necesario. Dormí en el coche, afuera de una escuela primaria cerrada, el motor apagado, el asiento reclinado. Me quedé mirando el techo como si pudiera darme respuestas. No dejaba de escuchar su voz, obedéceme o lárgate. Lo decía en serio. Y ahora estoy fuera. Pero no creo que esté preparada para lo que eso realmente significa. ¿Te gustaría que continúe con la siguiente parte ahora?
Lo extraño es lo rápido que el silencio se vuelve normal. Han pasado 4 días desde que me fui. Ni un mensaje suyo preguntando dónde estoy. Ni una llamada. Ni un ¿estás bien? Ni siquiera una migaja tibia como los niños te extrañan, que de todos modos habría sido mentira, porque probablemente ni siquiera les ha dicho que me fui. O peor, si lo hizo y lo convirtió en otro chiste arrogante, como todo lo demás. El silencio no viene solo de ella. Está a mi alrededor. Como si el mundo se hubiera ajustado a mi ausencia antes de que yo supiera que me iba. He estado durmiendo en un motel de carretera barato junto a la Ruta 9. Ya sabes el tipo, una luz que zumba afuera de la ventana, una máquina expendedora que aún acepta monedas, sábanas con olor a lejía que igual se sienten sucias. No me importa. De hecho, me gusta. Se siente honesto. A diferencia de la casa, donde todo era decorado de una ilusión. Cada mañana me siento al borde del colchón duro, bebiendo café de motel y repasando nuestras fotos viejas. Vacaciones, cumpleaños, domingos por la mañana con los niños construyendo fuertes de almohadas. La sonrisa de Amanda en esas fotos parece real. Quería que fuera real. Dios, necesitaba que lo fuera. Pero ahora, al verlas, me doy cuenta de que es la misma sonrisa que le daba al barista, al cartero, al maldito tipo que instaló el cable. Nunca fue especial. Solo me convencí de que lo era. Eso es lo que hace el amor cuando se transforma en supervivencia. No le dije a nadie a dónde fui. Ni siquiera a mi hermano. No quiero lástima. Quiero espacio. Espacio para sentir todo sin que nadie intente repararlo antes de tiempo. Pero hoy, algo rompió el entumecimiento. Ella publicó una foto. Amanda nunca publica a menos que quiera atención. Es parte de su esencia, afecto performativo, caos cuidadosamente curado. Pero esto fue una puñalada. Una foto de ella y Brandon en su sofá, sus piernas sobre las de él, una copa de vino en la mano, riendo de algo fuera de cámara. El pie de foto, por fin feliz. No más fingir. Sin etiquetas. Sin mención directa. Pero no hacía falta. La observé durante mucho rato. No porque doliera. Sí, dolía. Pero sobre todo porque me dijo todo lo que necesitaba saber. Estaba reescribiendo la historia antes de que yo siquiera tuviera la oportunidad de contar la mía. Pintándose como la sobreviviente, la valiente, la mujer que dejó a un esposo frío y distante para encontrar la verdadera alegría. Pero eso no fue lo que pasó. Ella no me dejó. Me exprimió hasta dejarme vacío y luego se rió cuando caí. Finalmente llamé a mi amigo, Joaquín. Uno de los pocos a quienes Amanda nunca soportó, probablemente porque no podía controlarlo. Trabajábamos juntos antes de que él se mudara a la costa. Contestó en el segundo tono y ni siquiera dijo hola. ¿Dónde estás? Fue lo único que dijo. Le conté. Todo. Sin ediciones, sin suavizar. Solo lo solté todo como si fueran vidrios rotos sobre el suelo. Él escuchó. No interrumpió. Solo respiraba lento al otro lado del teléfono. Luego dijo. ¿Te vas a quedar allí o vas a volver a luchar? No respondí de inmediato porque no lo sabía. ¿Luchar por qué? Y entonces recordé su sonrisa burlona. Recordé cómo me humilló. Cómo habló de mí con él, como si yo fuera un felpudo patético que ni siquiera ladra cuando lo patean. No. Ella cree que estoy acabado. Que estoy lamiéndome las heridas en algún rincón, esperando ser olvidado. No está lista para lo que viene. No voy a arrastrarme de vuelta a rogar. Voy a volver para reclamar todo lo que creyó que no me atrevería. Y si quiere jugar, tengo tiempo. ¿Deseas que continúe con el siguiente segmento de inmediato? Gracias por la confianza. Continúo con la traducción sin pausa y sin omisiones. Joaquín me recogió en una camioneta negra polvorienta que aún tenía cajas de herramientas sonando en la parte trasera, de su último trabajo. Apenas subí, me miró y dijo. Pareces un desastre. Reí. Primera risa en días. Tal vez porque era verdad. Tal vez porque, por fin, alguien decía algo real.
No me había afeitado. Probablemente no había comido más que una cena de máquina expendedora en 3 días. Mi ropa estaba arrugada y mi rostro, bueno, parecía lo que se sentía, como si hubiera salido arrastrándome de algo oscuro y cruel, y aún no me hubiera limpiado la sangre, aunque no hubiera sangre visible. No hablamos mucho durante el trayecto. Joaquín era así, silencioso cuando importaba. Solo algunos gestos con la cabeza, música baja de fondo. Ese tipo de silencio que da espacio a los pensamientos, en vez de encerrarlos. Llegamos frente a mi casa cerca del mediodía. Nuestra casa, técnicamente. Aún así, se veía diferente. No porque hubiera cambiado algo. Porque yo había cambiado. Las flores que Amanda regaba a medias seguían marchitas junto al buzón. El felpudo aún decía, este es nuestro lugar feliz. Las bicis de los niños seguían apoyadas contra el porche. Pero ahora lo veía todo como un decorado. Los accesorios seguían ahí, pero la obra había terminado. Y la actriz estaba dentro, probablemente riéndose con su nuevo coprotagonista, mientras la audiencia, nuestros amigos, su familia, todos los demás, miraban con palomitas sin saber lo que había pasado tras el telón. No toqué el timbre. Tenía llave. Joaquín se quedó en la camioneta. Sabía que esta no era su parte de la historia. Abrí la puerta y entré. La casa olía a su perfume. Ese nuevo, fuerte. El que ardía. Amanda estaba en el sofá, con uno de mis suéteres puestos, acurrucada, mirando su teléfono como si el mundo no acabara de girar sobre su maldito eje. Alzó la vista, sin inmutarse, sin parpadear. Vaya, dijo. Mira quién volvió arrastrándose. Esa fue su primera frase. ¿Nada de dónde estabas? Nada de tenemos que hablar. Solo eso. Cénico. Desdeñoso. Como si hubiera sido ella la que había estado esperando. Me quedé allí, aún con la mano en el pomo de la puerta, y juro que por un segundo sentí que el universo me estaba poniendo a prueba. Como si ese instante fuera un disparador y lo que hiciera después lo decidiera todo. ¿De verdad te pusiste mi suéter? Pregunté, tranquilo, lo más tranquilo que pude. Ella puso los ojos en blanco. Dios, ¿vas a ponerte a llorar otra vez? Entré y cerré la puerta detrás de mí. Le dijiste a Brandon que yo era patético. Que no me iba porque tú no te ibas. Te fuiste como un perrito pateado, respondió ella, seca. ¿Eso crees que es fortaleza? Creo que desaparecer fue la única forma de ver todo con claridad. Ella soltó una risa seca, desagradable, que no tocó sus ojos. ¿Y qué, quieres una galletita? ¿Recuperaste tu hombría ahora? Por favor. Entonces se puso de pie, me miró directamente a los ojos y dijo. Tú te fuiste. Eso significa que renunciaste a tu lugar aquí. Los niños ya se acostumbraron. Brandon ha sido genial con ellos, por cierto. Eres solo ruido de fondo, Tyler. Un fantasma. Así que, ¿por qué no te desvaneces y nos ahorras a ambos la vergüenza? Debería haber gritado. Debería haber maldecido, roto algo, volcado una mesa, lo que fuera. Pero no lo hice. Solo la miré. La atravesé con la mirada. Y, por fin, vi lo que no me había permitido creer antes. Ella no me amaba. Ni siquiera le agradaba. Amaba el control. Amaba la correa. Y en el segundo en que dejé de sentarme cuando ella ordenaba, me reemplazó. El fantasma no soy yo, dije. Lo eres tú. Te fuiste mucho antes que yo. Entonces saqué la carpeta que había traído y la dejé sobre la mesa. Su expresión cambió al ver la primera página. Extendió la mano, hojeó los papeles. Divorcio. Solicitud de custodia total. Lista de capturas de pantalla. Fotos. El hilo de mensajes que creyó haber borrado de la nube compartida. Y al final, mi carta manuscrita para los niños. Explicándoles todo con palabras que podrían entender, cuando estuvieran listos. Tú no vas a reescribir la historia, dije, con la voz firme. Tú no vas a ser la víctima en la versión que yo cuente. Ella me miró, ojos abiertos, labios entreabiertos.
Por primera vez, sin réplica. Me di la vuelta y salí. Joaquín no dijo una palabra cuando volví a subir al coche. Solo conducimos. El sol se ponía detrás de nosotros. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí pequeño. Me sentí libre. ¿Seguimos con la próxima parte? Gracias por tus palabras. Continúo sin detenerme, cuidando cada palabra. Al día siguiente comenzó la tormenta. No afuera. Afuera el cielo estaba claro, el viento cálido. No. Esta era una tormenta de las que dejan moretones en silencio. Todos susurros, miradas de reojo. Hasta que encuentra su combustible. Y entonces golpea como un tren de carga. Amanda encontró su combustible a las 10:37 de la mañana. Fue cuando recibí la primera llamada de su madre. Déjame decirte algo sobre Diana. Es el tipo de mujer que cree ser siempre la más lista de la sala, incluso cuando es la que llevó platos de papel a una cena compartida, y olvidó llevar comida. La misma mujer que le dijo a Amanda que jamás dejara que un hombre se sintiera demasiado seguro. Nunca le caí bien. Decía que yo era demasiado callado. Traducción, no le besaba los pies. Así que imagina mi sorpresa cuando me llama gritando, como si yo hubiera incendiado la casa. ¿Cómo te atreves a emboscar a Amanda así? ¿Chillaba? ¿Entregarle esos papeles en su propia casa? ¿Traumatizar a los niños? La interrumpí. Diana, ¿tú estabas ahí? ¿Titubeó? Bueno, ella me dijo. Entonces déjame ahorrarte el drama. Nadie quedó traumatizado. Salvo la mujer que, por fin, fue descubierta. Clic. No iba a malgastar aliento con ella. No ahora. Pero Amanda no había terminado. Alrededor del mediodía comenzaron los mensajes. Primero de amigos en común. Luego de sus compañeros de trabajo. Incluso de su maldito instructor de yoga, un tipo llamado Raúl, a quien apenas conocía. Todos con variaciones del mismo mensaje. Hola, hombre. Me acabo de enterar de todo. Siento mucho por lo que estás pasando, pero Amanda dice que estás en una espiral rara. Algo sobre paranoia. No sabía que estabas lidiando con cosas de salud mental. Te deseo paz, hermano. Si alguna vez necesitas hablar, aquí estoy. Y luego. Amanda dice que quizá ahora mismo estás demasiado inestable como para ver a los niños. Pero tal vez después. Estaba montando el escenario. No le bastaba con humillarme a mis espaldas. Ahora quería destruir mi imagen públicamente. Presentarme como el marido emocionalmente roto, posesivo, que finalmente perdió la cabeza. Quería asegurarse de que, sin importar lo que yo dijera después, ya nadie me creyera. Había visto suficientes dramas legales como para saber cómo se juega esto. Estaba construyendo su versión de la verdad y reclutando un público que aplaudiera sus líneas. Pero aquí está el asunto, yo venía preparado. Cuando salí de la casa esa noche, la primera noche, no solo me llevé las llaves y la billetera. Me llevé la unidad de respaldo. La del trabajo. La que ella no sabía que existía. Cada foto sincronizada. Cada mensaje que llegó a nuestra nube compartida cuando ella olvidó desactivar la sincronización. Los mensajes entre ella y Brandon, burlándose de mí. El audio de esa cena, donde ella bromeó con sus amigos sobre cómo Tyler todavía cree que somos monógamos. Incluso el mensaje en que escribió, él ya no es un hombre. Es un relleno. Lo dejo ahí porque los niños no notan la diferencia. Sí. Lo noté. Pasé el resto del día reenviando todo a mi abogado. Capturas de pantalla. Tiempos. Declaraciones juradas de personas en quienes sí confiaba y que habían visto lo que estaba ocurriendo. Mi compañera de trabajo, Sofía, que vio a Amanda en una cita mientras yo supuestamente estaba de viaje laboral. Mi cuñada, que notó un moretón en el brazo de mi hijo después de que Amanda los dejara sin supervisión durante una de sus tantas reuniones. Amanda había jugado su mano demasiado pronto. Pensó que me haría desaparecer. Que podía destruir mi nombre en público y salir de todo como una heroína. Pero yo no desaparecí. Lo escribí todo.
Y cuando la consejera escolar me llamó a la mañana siguiente, preocupada porque mi hijo había dicho, mamá dice que papá está roto, pero solo está cansado. Supe exactamente qué debía hacer. Solicité una audiencia de custodia urgente. Amanda aún no lo sabe. Cree que está ganando. Cree que ya logró arrinconarme. Pero esta vez, traje rimude de pintura. ¿Te gustaría que continúe con la siguiente parte ahora? Gracias de corazón. Sigo inmediatamente con la próxima parte, sin saltarme nada. Me senté frente a mi abogado, Marcos Herrera. El tipo de hombre que siempre parecía haber tomado 3 cafés seguidos, pero aún tenía hambre de pelea. Cincuentón, traje gris, gafas colgadas de una cadena, cero interés por las charlas banales. Exactamente el tipo que quieres cuando estás por volcar mesas. No dijo mucho al principio. Solo fue pasando página tras página del archivo que le envié la noche anterior. Capturas, copias de seguridad de la nube, registros de chat, marcas de tiempo de fotos. Guardó silencio durante un buen rato. Hasta que al fin levantó la mirada. Ella de verdad pensó que no ibas a contraatacar, ¿eh? Asentí. Cree que soy débil. Que me iré porque es más fácil. Él sonrió. No una sonrisa cálida. Una sonrisa de lobo. Bien. Eso significa que no está preparada para lo que viene. Presentamos la moción de custodia urgente en menos de 1 hora. Motivos: inestabilidad emocional, conducta manipuladora, alienación del afecto, exposición de menores a una tercera persona durante una relación extramarital. Todo documentado. Solicitamos la custodia temporal exclusiva, mientras se realizaba una revisión completa. Adjuntamos cada prueba digital. Declaraciones juradas de mi cuñada y de 2 vecinos. Teníamos una línea de tiempo. Teníamos evidencia. Y lo más importante, teníamos un motivo. El motivo de Amanda, borrarme y encajar a su nueva familia de fantasía sin que nadie notara el cambio. Para las 4 de la tarde, Amanda aún no había respondido. Supuse que no lo había visto. Pero a eso de las 7:13 de la tarde, su nombre apareció en la pantalla de mi móvil. Sin mensaje. Solo una llamada. La dejé sonar. Llamó de nuevo. Y otra vez. A la 4ª, contesté. Silencio. Luego su voz, tensa, controlada. ¿De verdad crees que esto va a terminar como tú quieres? No respondí. ¿Qué es esto? ¿Venganza? ¿Crees que arrastrarme por los tribunales te va a devolver lo que sea que crees haber perdido? Seguía en silencio. Entonces cambió de táctica. Su voz bajó, fingiendo preocupación. Tai, esto va a dañar a los niños. Sabes eso, ¿verdad? Estás haciéndoles esto a ellos, no a mí. Los estás lastimando. Por fin hablé. Tengo grabaciones de Brandon en la casa mientras los niños estaban presentes. ¿De verdad quieres hablar de que los está lastimando? Se quedó callada. Luego, helada. Eres un cobarde. Colgué. A la mañana siguiente, recibí el primer mensaje de Brandon. Sí. Brandon. Me llegó por Messenger. No lo había bloqueado, porque jamás imaginé que intentaría contactarme. Ese tipo tiene la profundidad de una charca y el doble de ruido. ¿Su mensaje? Oye, hombre. No sé qué pasa con Amanda, pero meter a los niños en esto. No está bien. Podemos resolverlo como adultos. Me quedé mirándolo, preguntándome si en serio creía que ahora era parte de esto. Si Amanda le había contado el mismo cuento que le estaba vendiendo a todos los demás, que yo estaba inestable, emocional, intentando castigarla. No respondí. Aún no. Se lo reenvié a mi abogado. Que siga hablando, dijo Marcos. Él no es la amenaza. Ella lo es. Y lo era. Porque en menos de 12 horas, Amanda presentó su propia moción. Alegó abuso emocional, comportamiento errático, inestabilidad mental. Citó que yo abandoné el hogar, desaparecí sin aviso y me negué a tener contacto con los niños. Mentira. Ella no me había permitido hablar con ellos ni una sola vez.
Pero no sabía que ya habíamos solicitado los registros escolares. No sabía que ya había hablado con sus profesores. No sabía que mi hijo había dibujado a mamá gritando y un hombre que no conozco en el sofá. Amanda se había metido en un incendio con los ojos vendados, y una garrafa de gasolina en la mano. Y ahora estaba a ciegas, porque por primera vez desde que comenzó este juego, estaba perdiendo el control. ¿Y Amanda? Amanda no pierde. Amanda destruye antes de permitir que la derroten. Ahí supe que vendría por mí con todo. No legalmente. Personalmente. Iba a intentar romperme en el único lugar donde aún tenía algo que perder. Mis hijos. Pero no tenía miedo. Porque por primera vez desde que ella empezó a clavar ese cuchillo, yo por fin lo había sacado. ¿Continuamos con la siguiente parte? Gracias por tu constancia y por confiarme esta historia. Continuamos sin pausa y sin perder detalle. Le tomó exactamente 48 horas lanzar el siguiente misil. Estaba en casa de Joaquín, ayudándolo a arreglar una bisagra rota de un armario, cuando mi teléfono se iluminó con una notificación de la escuela de mi hijo. Un correo. Asunto, preocupación urgente sobre la custodia. Lo abrí más rápido de lo que respiré. Era de la consejera escolar. Había marcado una situación que requería aclaración inmediata. Amanda había llamado esa mañana y les dijo que yo no estaba autorizado a recoger a ninguno de nuestros hijos, que estaba pasando por una crisis emocional y que le preocupaba su seguridad. Les pidió que suspendieran toda entrega de los niños a mi cargo hasta nuevo aviso. Sin orden judicial. Sin documento legal. Solo su voz, al teléfono. ¿Mintió? Con descaro. A cara descubierta. Y trató de borrarme de la vida de mis hijos. Me senté allí, en la cocina de Joaquín, mirando el correo como si fuera a reescribirse solo. Pero no. Ahí seguía, parpadeando en la pantalla. Su último intento de borrarme del todo. Llamé a la consejera. Voz serena. Directa. Hola. Habla Tyler Grayson. Acabo de recibir su correo, y quiero aclarar esto de inmediato. Tengo custodia legal compartida. No hay una orden judicial, ni restricción alguna. Y tengo toda la documentación de mi abogado. Ella fue profesional, pero pude escuchar la duda en su voz. El daño ya estaba hecho. Las palabras de Amanda habían sembrado sombra. Sabía exactamente lo que hacía. No necesitaba ganar. Solo retrasar, confundir, generar sospechas. En 20 minutos envié todo por correo a la escuela. Mi abogado hizo seguimiento con el lenguaje oficial. Se levantó el veto. Pero la cicatriz quedó. Amanda había intentado desaparecerme. Y casi lo logró. Pero entonces ocurrió algo que no esperaba. Alrededor de las 5:30 de esa tarde, mi hija, de 7 años, me llamó desde su iPad. Papi, susurró, como si creyera que alguien la escuchaba. Hola, mi amor, dije, tratando de sonar entero, aunque mi corazón se rompió y se reconstruyó en 1000 formas al mismo tiempo. Escuché a mamá decir que ya no quieres vernos, dijo. Pero, eso no es verdad, ¿verdad? Juro por Dios que casi dejo caer el teléfono. Mi niña, ahí sentada, en esa casa, ya empezando a aprender a dudar del amor. Ya oyendo mentiras diseñadas para hacerla cuestionar el corazón de su padre. No, mi vida, dije, con la voz temblando. Eso no es verdad. Pienso en ustedes cada minuto. Te extraño cada noche. Te amo más que a nada en este mundo. Pausa. Está bien, dijo. Yo sabía que no te habías ido. Le dije a Jaime que no. Y ahí me rompí. En ese banco de madera astillada, afuera de un Home Depot, me quedé sentado mientras pasaba gente, con el teléfono apretado al oído, las lágrimas cayendo silenciosas por mi cara, mientras mi hija susurraba. Te amo, papi. Amanda podía retorcer todos los relatos que quisiera. Podía decirle a sus amigos que yo estaba inestable. Podía decirle a Brandon que era un pobre hombre. Podía decirle a la escuela que yo era peligroso. Pero no podía hacer esa llamada. No podía borrar la verdad que mi hija llevaba en los huesos. A la mañana siguiente,
Mi abogado presentó una moción para establecer un régimen inmediato de visitas supervisadas y una solicitud formal para que un evaluador de custodia infantil analizara la influencia psicológica y la manipulación de Amanda. También entregamos la grabación. Sí, grabé la llamada con mi hija. No para explotarla. Para protegerla. Estábamos construyendo algo que Amanda no esperaba. Un muro de verdad. Y ese muro se estaba cerrando rápido. Porque hay algo sobre las mentiras. Se propagan fácil. Se mueven rápido. Pero están hechas de papel. Y yo no estaba trayendo papel a esta pelea. Estaba trayendo acero. ¿Deseas que siga con la próxima parte de inmediato? Gracias por seguir conmigo. Continuamos con el mismo cuidado, palabra por palabra. Todo empezó a desmoronarse más rápido de lo que incluso yo esperaba. 2 días después de que se presentara la moción de emergencia, Amanda se presentó a la audiencia en su modo de siempre, actuación total. Vestido negro ajustado. Lágrimas de cocodrilo preparadas. Su abogado a su lado, un tipo joven con cara de practicar sonrisas falsas frente al espejo. Intentó imponer su narrativa con fuerza. Alegó que yo era emocionalmente volátil, propenso a desapariciones repentinas, desconectado de los niños. Dijo que yo solo quería castigarla porque no podía soportar su independencia. Miró al juez directo a los ojos y dijo: él abandonó a la familia. Nos dejó. Y ahora quiere controlarnos desde fuera. Tenía apuntes. Una carpeta. Incluso intentó introducir una serie de mensajes impresos entre nosotros, claramente editados. Capturas recortadas. Sin marcas de tiempo. Convenientemente ausentes sus propios comentarios manipuladores. Entonces se levantó Marcos. ¿Tranquilo? Impecable. Su señoría, queremos presentar el historial completo y sin editar de los mensajes, exportado directamente desde iCloud, incluyendo metadatos. También contamos con grabaciones de voz, registros de calendario y declaraciones de terceros, todas notarizadas. La carpeta de Amanda empezó a parecer un accesorio barato junto a lo que llevábamos nosotros. Pero el verdadero giro llegó cuando la jueza preguntó: señora Grayson, ¿su actual pareja ha pasado tiempo a solas con los menores? Amanda parpadeó. Su abogado intervino. Su señoría, no veo cómo eso es. Responda a la pregunta, repitió la jueza. Amanda vaciló lo justo para delatarse. Sí, dijo al fin. Algunas veces. Marcos se puso de pie. Nos gustaría presentar fotografías de 3 fechas distintas en las que los niños fueron dejados en la residencia de Brandon Ellis durante horas escolares, mientras el señor Ellis consumía alcohol, lo cual es visible en las imágenes. Además, tenemos 2 transcripciones de mensajes de voz en los que la señora Grayson se refiere al señor Ellis como el que los cuida mientras salgo a hacer compras. La sala se quedó en silencio. El rostro de Amanda se tornó pálido. Y luego, la jueza preguntó: ¿en algún momento restringió usted la comunicación entre los niños y su padre? Me preocupaba su estado mental, balbuceó Amanda. La jueza hojeó el expediente, cambió de página y dijo: tan preocupada que no notificó al tribunal, ni presentó una denuncia formal, ni alertó a un profesional médico. Pero sí llamó a la escuela para decir que él ya no estaba autorizado a recoger a los niños. No hubo respuesta. Amanda simplemente se quedó sentada, atrapada, bajo juramento. Y lo mejor, el dibujo de mi hija, el que su profesora guardó, mostrando a mamá gritando y a un hombre extraño, en el sofá, fue admitido como prueba sin objeción alguna. Una simple verdad dibujada con crayones. Más cortante que todo lo demás que habíamos presentado. Después de la audiencia, no la miré. Pasé junto a Amanda como si fuera solo otra sombra del pasillo. Pero ella no se quedó callada. Cuando estaba por cruzar la puerta del tribunal, escuché su voz a mi espalda. Esto no ha terminado. Me di la vuelta. Por fin la miré a los ojos. Para ti, sí. La dejé ahí, parada, su abogado murmurándole al oído, su rostro atrapado entre la rabia y la incredulidad. Por primera vez desde que empezó todo, las mentiras, la manipulación, el gaslighting, ya no le quedaba guión del que leer. Esa noche cené con los niños.
Solo los tres. Hamburguesas y papas fritas en aquel viejo restaurante de la esquina. El que Amanda siempre llamaba comida basura. Nos reímos. Hablamos de dibujos animados. Mi hijo me pidió que le enseñara cómo pasar al siguiente nivel en Mario. No fue perfecto. No fue todo. Pero fue real. Y por primera vez en meses, no sentí que estaba perdiendo. Sentí que estaba reconstruyendo. ¿Seguimos? Gracias por seguir conmigo. Aquí continúa la historia, sin omitir nada, con la misma intensidad y fidelidad. Amanda no se quedó en silencio. Ni un solo día. La tinta aún no se había secado en el fallo provisional del juez, 3 días a la semana conmigo. Visitas supervisadas para ella, evaluación completa ordenada, cuando inició su siguiente campaña. Esta vez, en redes sociales. Su Instagram se transformó de la noche a la mañana en un altar del martirio. Fotos en blanco y negro con los niños, textos largos sobre sanación, sobre el abuso emocional que nadie ve, sobre cómo proteger su paz de las energías tóxicas. Si no la conociera, casi lo habría creído. Interpretaba el papel a la perfección. Hashtags, luz suave, selfies con ojos vidriosos. Pero lo peor fue una historia que subió con una foto borrosa de mí sosteniendo la mochila de nuestra hija afuera, del restaurante. ¿Y el texto? Algunas heridas vienen disfrazadas de padres. Pero la verdadera fuerza es saber cuándo alejarse por el bien de tus hijos. Brandon comentó con un corazón rojo y la palabra guerrera. Reí cuando lo vi. No porque fuera gracioso, sino porque era patético. Ella seguía actuando para una audiencia que no importaba. Mientras la única persona a la que realmente estaba lastimando, eran nuestros hijos. Me preguntaban. ¿Por qué mamá dice cosas feas de ti? Yo no respondía en público. Jamás lo haría. Ella quería provocarme, que yo explotara, que publicara algo visceral que pudiera usar en mi contra ante el juez. Pero yo ya sabía cómo jugaba. Ya la había visto cavar su propio hoyo. No iba a lanzarle una cuerda. En cambio, me enfoqué en los niños. Esos 3 días a la semana se convirtieron en mi santuario. Lo hacíamos todo sencillo. Panqueques para cenar. Visitas a la biblioteca. Juegos de mesa desparramados como si no tuviéramos nada más que tiempo. Mi hija empezó a dormir mejor. Mi hijo dejó de preguntar si mamá estaba siempre enojada. Estaba funcionando. Hasta que Amanda me envió un correo. 2 de la madrugada. Martes. Asunto, tenemos que hablar. En serio. Cuerpo, solo una invitación a una reunión. En su casa. Viernes por la noche. Sin niños presentes. Se lo reenvié a Marcos. Me llamó de inmediato. No vayas solo. No tenía pensado hacerlo, dije. Pero quiero oír qué cree que todavía tiene que decir. Llegó el viernes. Me detuve frente a su casa. Joaquín venía conmigo, en el asiento del copiloto. Solo por si acaso. Se quedó en la camioneta mientras yo caminaba por el sendero que solía palear en invierno, junto a los parterres que solía regar cuando ella los olvidaba. Amanda abrió la puerta. Llevaba algo como una bata de seda. Como si todavía estuviera filmando una película y creyera seguir siendo la protagonista. No sonrió. Se hizo a un lado. Esto no va a tardar. Me senté en la sala. En la misma silla donde solía leer cuentos antes de dormir. Ella se mantuvo de pie. Sin copa de vino. Sin dulzura fingida. Y entonces lo dijo. Quiero que retires la demanda de custodia. Levanté una ceja. No estás en posición de hacer exigencias. Cruzó los brazos. Te haré la vida un infierno, Tyler. ¿Crees que esto es malo? Iré a la prensa. Diré que me pegaste. Que lastimaste a los niños. Diré lo que sea. Y ahí estaba. La máscara, completamente caída. Sin más lágrimas. Sin más hashtags de sanación. Solo veneno, puro y manipulador. Me incliné hacia adelante. Sereno. Frío.
He grabado todo desde que entré. ¿Quieres seguir por este camino, Amanda? Sigamos. Pero cuando todo esto acabe, y tus hijos crezcan y te pregunten por qué perdieron tanto tiempo con su padre, vas a tener que mirarlos a los ojos y decirles, porque no soportaba perder el control. Se quedó paralizada. La sala en silencio, excepto por el sonido de mi teléfono grabando, apoyado boca abajo sobre el apoyabrazos. Me levanté. Fui hacia la puerta. Y antes de salir, me volví y dije: deberías empezar a ser honesta contigo misma, Amanda. Tú no querías un esposo. Querías una audiencia. La dejé allí, de pie, con la bata apretada como si fuera armadura, la rabia ardiéndole bajo lo poco que le quedaba de su teatro. Joaquín ni siquiera preguntó qué había pasado. Solo me miró cuando subí y asintió. Que arda, dijo. Ya estoy ardiendo, respondí. Pero también estoy renaciendo. Y no pienso volver a caer. ¿Quieres que continúe con la parte siguiente? Gracias por tu constancia, tu lectura atenta y tus palabras. Aquí sigue la historia, sin filtros ni omisiones. Pasaron 2 semanas. 2 semanas de un silencio relativo. El tipo de silencio que se siente demasiado quieto. Como el aire justo antes de una tormenta. Amanda no había llamado. No había enviado correos. Ni siquiera había subido alguna de sus crípticas publicaciones de Instagram. Eso debería haber parecido progreso. Pero yo la conocía demasiado bien. Ella no era del tipo que se rendía. No sin lanzar un último golpe. Y cuando lo lanzó, fue directo al corazón. Una visita del DIF. Sí. Ella presentó una denuncia. Estaba haciendo panqueques cuando escuché los golpes en la puerta. 2 personas. Credenciales. Voces tranquilas. Servicios de protección infantil. Solo necesitamos hacerle unas preguntas, señor Grayson. Les dije que pasaran. Fueron profesionales, corteses, incluso me dijeron que habían recibido una denuncia anónima alegando negligencia, comportamiento errático e inestabilidad verbal. Anónimo. Claro. Pero Amanda nunca fue sutil. Cooperé completamente. Les mostré la comida en el refrigerador. Los calendarios de tareas de los niños. Sus habitaciones, impecables, llenas de color. Los dibujos que habíamos hecho la semana pasada, aún pegados al refrigerador. Me preguntaron sobre Amanda. No la difamé. No hacía falta. Dije la verdad. Dejé que los expedientes judiciales hablaran por sí mismos. Les proporcioné los datos de contacto de mi abogado. Se fueron con una sonrisa cortés y un apretón de manos. Pero cuando cerré la puerta, me desplomé en el sofá y me quedé allí 30 minutos, sin moverme, sintiendo todo. No tenía miedo. Estaba cansado. Cansado de ser perseguido en las sombras de un matrimonio que ya estaba muerto. Esta mujer, la madre de mis hijos, no solo quería ganarme la custodia. Quería destruirme. No solo quedarse con la casa. Quería desmontarme ladrillo a ladrillo. Y esa noche, algo se rompió. No en la forma que ella esperaba. No fue debilidad. No fue miedo. Fue algo más claro. Me di cuenta de que ya no tenía nada que proteger, salvo a mis hijos. Todo lo demás, reputación, finanzas, relaciones que creí reales, ya lo había arrastrado por el barro. Así que dejé de jugar a la defensa. Mi abogado presentó la solicitud de custodia total. Permanente. No por venganza. Por protección. Porque si ella era capaz de usar al DIF solo para sacudirme, ¿qué haría cuando las cosas se pusieran aún más difíciles? ¿Qué clase de ambiente estaba creando para nuestros hijos cuando nadie la observaba? Y luego hice otra llamada. A su padre. A su verdadero padre. No el hombre ruidoso y ausente del que Amanda siempre decía que no existía. El que se fue cuando ella tenía 10 años, y al que le dijeron una década después que no volviera a llamar jamás. Lo había conocido una vez. En nuestra boda. Se quedó al fondo, no dijo ni una palabra. Pero recordaba su rostro. Y recordaba que,
cuando Amanda salió de la recepción esa noche, él me dio la mano y dijo: «Vas a necesitar más que amor, hijo. Vas a necesitar armadura». No se equivocaba. Ahora vivía a unas ciudades de distancia, con otro nombre, una vida silenciosa, sin redes sociales, sin ruido. ¿Lo encontré? Le conté lo que estaba pasando. No sonó sorprendido. Ella lo aprendió de su madre, dijo. El fuego. La mentira. Pero nunca acaba bien. Aceptó testificar. Dijo que le contaría al juez por lo que Amanda pasó de niña. El caos que Diana sembró. Como Amanda fue criada creyendo que el control era amor. Que la manipulación era fuerza. No estuve ahí para ella, dijo. Pero tal vez pueda estar para sus hijos. Esa noche lloré. Por primera vez desde que todo esto empezó. No porque estuviera roto. Sino porque, por fin, alguien más estaba dispuesto a decir la verdad. ¿Y la verdad? La verdad era más fuerte que todas las mentiras de Amanda. ¿Seguimos con el desenlace? Gracias por seguir aquí. Vamos con el desenlace, manteniendo la intensidad emocional y cada palabra intacta. La audiencia final fue fijada para un miércoles. Cielo gris. Viento frío. Una especie de simetría poética. Perfecto para algo que había muerto hacía tiempo y solo necesitaba su último puñado de tierra. Amanda llegó vestida para la guerra. Cabello perfecto. Maquillaje impecable. Llevaba esa misma sonrisa helada que mostró el día en que le dijo a Brandon que yo era un simple reemplazo. Su abogado lucía tenso, hojeando papeles, susurrando como si ya supiera que el barco tenía fugas y no alcanzaban los baldes. No la miré al entrar. No lo necesitaba. Porque no estaba ahí para reaccionar. Estaba ahí para terminar. La sala no estaba llena. Pero se sentía cargada. Abogados, asistentes, algunos observadores curiosos, y la madre de Amanda sentada al fondo, rígida, como si esperara su entrada en escena. Pero la que más importaba, mi hija, no estaba en la sala. Aunque llevaba su dibujo de crayones en el bolsillo interior de mi chaqueta, cuidadosamente doblado, desgastado de tantas veces que lo había leído como un versículo. Papá y yo caminando. Él no grita. Solo escucha. La jueza pidió silencio. Comenzó la audiencia. El abogado de Amanda fue el primero. Una vez más, intentó retratarme como distante, resentido, inestable. Insistieron en que me había ido del hogar. Lo llamaron abandono. Intentaron convertir mi silencio en culpa. Pero eso es lo curioso con la verdad, no necesita gritar. Luego fue nuestro turno. Marcos expuso cada centímetro de evidencia con precisión quirúrgica. Comenzó por la manipulación, los audios, los mensajes, las interferencias en la escuela. Después vino la negligencia, Brandon sin supervisión, el alcohol, los niños frente a pantallas durante horas mientras Amanda trabajaba. Y finalmente, el golpe definitivo, los testimonios. Mi cuñada, que presenció cómo Amanda gritaba a mi hijo por derramar jugo, y luego se reía al colgar la llamada. Nuestra vecina, que vio a Brandon entrar y salir de la casa a cualquier hora, con los niños presentes. Y finalmente, el padre de Amanda. Entró. Traje antiguo, voz rasposa. Sin espectáculo. Solo verdad. Aprendió a herir antes de aprender a amar, dijo. Pero eso no es culpa de esos niños. Y Tyler, él es el único que ha intentado romper el ciclo. Amanda no parpadeó. No lloró. Solo miró al frente, como si pudiera desaparecer con la fuerza de la voluntad. La jueza guardó silencio largo antes de hablar. Y entonces dictó sentencia. Custodia legal y física completa otorgada al padre. Visitas supervisadas para la madre, sujetas a evaluación psicológica. Todos los intercambios, gestionados por un tercero autorizado. Silencio. Amanda no explotó. No lloró. Simplemente, se quebró. En su postura. En su quietud. Como un jarrón que cae al suelo en cámara lenta. Me puse de pie. Y justo cuando me daba vuelta, la jueza agregó. Y señor Grayson, sus hijos tienen suerte.
No porque haya peleado, sino porque se negó a convertirse en lo que ella intentó hacer de usted. Asentí. No hablé. Al salir del tribunal, el cielo comenzaba a despejarse. No del todo. Pero un rayo de luz atravesaba las nubes. Y eso bastaba. Joaquín esperaba en la acera, en la camioneta. Los niños estaban en el asiento trasero. Mi hija abrazaba su viejo león de peluche. Mi hijo agitaba una cajita de jugo como si fuera un trofeo. Subí. No preguntaron qué había pasado. Ya lo sabían. Mientras nos alejábamos, mi hija se inclinó hacia adelante y dijo: «Mamá se va a enojar». La miré por el espejo retrovisor. Tal vez, dije. Pero ahora estamos a salvo. Eso es lo que importa. Ella sonrió. De verdad. La primera sonrisa real en mucho tiempo. Y comprendí que esto no era el final. Era el principio. El inicio de algo honesto. Algo completo. Algo nuestro. Para quien esté leyendo esto, preguntándose si vale la pena pelear por uno mismo, después de que alguien te rompe, te reescribe, te intenta borrar. Déjame ser claro. Vale cada maldito segundo. Porque sobrevivir es una cosa. Pero recuperar tu vida. Eso es poder.